El cáncer es una de las principales causas de mortalidad a nivel mundial. Asimismo, es conocido como las células cancerígenas tienen una mayor cantidad de glicolítica respecto a las células normales, gracias a los genes que codifican las enzimas que intervienen en la ruta metabólica, de tal manera que este metabolismo permite a las células cancerígenas proliferar rápidamente y a su vez tener una fuente constante de energía. Por otro lado, es importante ver cuáles son las nuevas alternativas contra el cáncer, conociendo su metabolismo. Para esto también tenemos que conocer los factores de riesgo principales que surjan estas alteraciones. De igual manera, es indispensable saber cuáles son los tipos de cáncer más comunes, cuál es el impacto social del cáncer a nivel nacional y mundial y cómo afectan a los diferentes grupos de población. Empecemos. ¿Qué es el cáncer? El cáncer es una enfermedad genética la cual es causada por alteraciones en los genes, los cuales tienen el control del funcionamiento de nuestras células. De igual forma, controlan la forma en la que se dividen y crecen. El cáncer es ocasionado cuando las células empiezan a crecer y a dividirse sin control o porque fue dañado el ADN de las células. Esto puede ocurrir por exposiciones ambientales como radiación, químicos, entre otros. ¿Cuáles son las diferencias entre una célula cancerosa y una sana? Las células cancerosas se diferencian de las células normales por distintas razones. Una de ellas es que las células cancerosas crecen sin control y hay casos en los que éstas se vuelven invasivas, además de que las células cancerosas son menos especializadas. Con ello nos referimos a que las células normales maduran en algún tipo de célula que tienen funciones específicas y las células cancerosas no. De igual forma, las células cancerosas ignoran las señales que les indican que tienen que dejar de dividirse o que hagan apoptosis, o en otras palabras, la muerte celular. Sin embargo, las células sanas sí lo hacen. También, las células cancerosas pueden tener la capacidad de tener un impacto en las células normales, ya que las células cancerosas incitan a las células normales cercanas a que formen vasos sanguíneos que puedan proporcionar oxígeno y nutrientes necesarios para que empiecen a crecer los tumores. Por otro lado, las células cancerosas pueden evadir al sistema inmunitario o a las células encargadas de proteger al cuerpo de infecciones o enfermedades. Aunque como bien se sabe, el sistema inmunitario tiene la capacidad de eliminar del cuerpo células anormales o dañadas, desafortunadamente existen células cancerígenas que tienen la capacidad de esconderse del sistema inmunitario, a diferencia de una célula sana, ya que cuando ésta está dañada, hace apoptosis o simplemente el sistema inmunitario se encarga de eliminarla. ¿Qué tienen en común las células cancerosas independientemente del tipo de cáncer? Lo que tienen en común las células cancerosas independientemente del tipo de cáncer es lo siguiente. Como bien sabemos, las células cancerosas tienen distintos antígenos, los cuales son distintos porque ya tuvieron algún cambio por las mutaciones. Los linfocitos T pueden reconocer este antígeno y al reconocerlo, las células blancas lo destruyen. Sin embargo, las células cancerígenas hijas empiezan a tener mutaciones genéticas. Los genes supresores de tumores son sumamente importantes, pues la proteína P53 tiene la función de regular las reparaciones del ADN y o activar la apoptosis en las células para evitar las mutaciones en estas. Pero desafortunadamente, las células cancerígenas, sin importar el tipo de cáncer que sea, tienen la capacidad de poder inactivar la función de la proteína P53 y con ello evitar la apoptosis. Hola, mi nombre es Ana y vamos a hablar sobre las células cancerígenas y cómo estas obtienen las células la energía para sobrevivir y cuáles son sus moléculas involucradas. La mayoría de energía que utilizan los seres vivos proviene del azúcar, es decir, la glucosa. La glicólisis es un mecanismo para la obtención de energía tanto como para células normales como para células cancerígenas. La glicólisis, al generar ATP, genera un mecanismo de compensatorio cuando la fosforilización oxidativa es ineficiente, tal como ocurre en el cáncer.
Para tener más claro el mecanismo de la elevada tasa glicolítica en células cancerígenas, primero se explicará la glicólisis en una célula normal. La glicólisis consiste de dos partes, como se muestra en la figura. La primera parte prepara el anillo de glucosa de 6 carbonos para la separación en dos azúcares de 3 carbonos. La energía del ATP se invierte en la molécula durante este paso para activar la separación. La segunda mitad de la glucólisis extrae ATP y electrones de alta energía de los átomos de hidrógeno y los une al NAD+. Se invierten dos moléculas de ATP en la primera mitad y se forman 4 moléculas de ATP durante la segunda mitad. Esto produce una ganancia neta de 2 moléculas de ATP por molécula de glucosa para la célula. El producto final de este proceso es el piruvato, como lo pueden ver. Luego de que la glucosa es degradada a 2 moléculas de piruvato, este puede seguir dos vías distintas a las células animales. En condiciones anaeróbicas, el piruvato se convierte a 2 moléculas de lactato. En condiciones aeróbicas, el piruvato se transforma en 2 moléculas de acetil CoA y se degrada a dióxido de carbono más agua. Al final, el aceptor final es el oxígeno. Se adquieren 30 o 32 ATP. Estos son usados por la célula como fuente de energía para las funciones normales de la célula, como el metabolismo, crecimiento y proliferación. Las células normales utilizan el oxígeno para la producción de ATP por fosforilización oxidativa. Cuando se privan de oxígeno, el piruvato no es metabolizado a través del ciclo Krebs, sino que se convierte en lactato para complementar los NAD y generar energía. Por otro lado, en el crecimiento tumoral, la producción de lactato a partir de glucosa se da en presencia de oxígeno. Se le conoce como glucólisis aeróbica, junto a un aumento de la velocidad de transporte de glucosa. De hecho, hay una teoría del señor Warburg que postuló que la mayoría de tumores mostraba una alta velocidad glicolítica bajo condiciones aeróbicas. La iniciación del cáncer se da cuando una célula no controla sus procesos de división y muerte celular, lo que provoca una proliferación descontrolada. Por consiguiente, las células cancerígenas tienen dos características distintivas. La primera, se producen a pesar de los mecanismos de control normales, es decir, presentan un alto nivel de proliferación celular. Y la segunda, invaden y colonizan territorios, lo que da alteraciones en la fisiología y morfología que produce una serie de patologías severamente dañinas para el ser humano. Asimismo, una gran variedad de cánceres muestran los siguientes patrones. El primero, deleción del ADN mitocondrial. El segundo, reducción de contenido mitocondrial, morfología mitocondrial alterada. El tercero, capacidad oxidativa dañada. Y el cuarto, un aumento de la tasa glicolítica y de producción de lactato. Este metabolismo mitocondrial alterado, junto a la disminución de la actividad del ciclo de Krebs, favorece el crecimiento celular cancerígeno. Y estas son nuestras referencias. Como lo mencionaron anteriormente, el ATP es un nucleótido trifosfato que se compone de adenosina, esto es adenina y ribosa como beta-D ribofuranosa y 3 grupos de fosfato, y se considera como la principal fuente energética de las células, ya que sirve para impulsar muchas reacciones celulares que requieren energía. La reacción de síntesis de la adenosina trifosfato a partir de la adenosina difosfato y fosfato es una reacción endergónica, donde la variación de entalpía libre estándar es igual a 30.5 kJ/mol. Tiene un valor positivo. Esto quiere decir que se trata de una reacción desfavorable o no espontánea. Como se muestra en la imagen acá abajo, el ATP es una molécula muy inestable a menos de que se use rápidamente. Esta se disocia en ADP más fosfato y la energía liberada en este proceso se pierde como calor. Entonces, para aprovechar la reacción entre los enlaces de ATP y que pueda generar energía, se utiliza una estrategia propia de las células llamada acoplamiento de reacciones. Lo que sucede aquí es que una reacción energéticamente favorable
se vincula directamente con una reacción desfavorable, como la reacción energónica anterior. De modo que el producto de la primera reacción actúa como reactivo de la segunda. Un ejemplo de esto es la formación de la sacarosa. Aquí, la hidrólisis del ATP tiene una entalpía libre estándar aproximadamente de menos 30 kJ por mol en condiciones estándar. Y como es espontánea, libera suficiente energía para retribuir la formación de la síntesis de una molécula de sucrosa. De forma que se produce la glucosa P y esta misma se forma como se usa como un reactivo junto con la fructosa para producir la. En el caso del ATP, se puede observar en la gráfica que la primera reacción no es espontánea, ya que la energía libre es positiva, por lo que en la segunda reacción se le acopla otra reacción favorecida. Esto hace que la energía descienda para que la reacción suceda. De modo que en la tercera reacción queda que la energía libre total, la cual es la suma de ambas energías, queda negativa. Un ejemplo de esto sería la bomba de sodio-potasio. El ATP puede acoplarse a una reacción de biosíntesis y a diferentes tipos de reacciones celulares, como los cambios conformacionales de las proteínas que transportan otras moléculas al interior o exterior de la célula. Ahora, retomando este ejemplo de la bomba, lo que pasa aquí es que el ATP proporciona la energía para el transporte de sodio y potasio a través de una proteína incrustada en la membrana, la cual es la bomba. Es decir, la hidrólisis del ATP se acopla a un proceso que requiere trabajo, lo que hace que no sea favorable energéticamente. Y, por medio de la formación de un intermediario fosforilado inestable, permite que el proceso se lleve a cabo en una serie de pasos energéticamente favorables. ¿Dónde ocurre este proceso? Estos procesos suceden en la mitocondria. Aquí es donde se forma el ATP a partir de ADP y fosfato. En la membrana de la mitocondria están incrustadas proteínas que son energizadas por el NADH, cuya función principal es el intercambio de electrones, y así producen continuamente ATP para proveer de energía a las células. Al tema contra el cáncer, conociendo su metabolismo. Para el cáncer, la terapia más viable será la inactivación específica de la expresión de genes mediante métodos de ingeniería genómica, ya que se descubrió un potencial objetivo para bloquear un gen de cáncer. Esto consiste en obtener una muestra del paciente, extraer su material genético y ver si es posible bloquear este gen y posteriormente, si es positivo, ponerlo a las células, checar si funciona y posteriormente al paciente. De hecho, de acuerdo con Mark Chiang, un nuevo estudio sugiere una nueva forma potencial de bloquear uno de los genes causantes de cáncer más común, sin provocar efectos secundarios graves. El gen Notch desempeña un papel en muchos tipos de cáncer. Notch controla los genes que causan cáncer, pero también es importante para la salud normal. Así que el reto actual es destruir la función del cáncer que es provocado por Notch, pero preservar su función normal. Se encontró que una proteína llamada ZMIS1 se apega a Notch, haciendo que el gen active su función cancerígena, pero ZMIS1 no afecta a las funciones sanas normales de Notch. Pero bien, ¿cuáles son los factores de riesgo? En general no es posible saber con exactitud por qué una persona padece cáncer y otra no, pero puede haber ciertos factores de riesgo que pueden aumentar las posibilidades de que una persona padezca cáncer. Los distintos tipos de cáncer tienen diferentes factores de riesgo. Algunos pueden ser modificados, como fumar o tomar alcohol, mientras que otros no son modificables, como la edad o los antecedentes familiares. Sin embargo, tener un factor de riesgo, o incluso varios, no significa tener la enfermedad. Además, muchas personas tienen cáncer sin tener ningún factor de riesgo. Algunos factores de riesgo son tabaco. El tabaco es una de las principales causas de cáncer y de muerte. Está asociado con al menos 19 tipos de cáncer. Algunos por mencionar: de pulmón, de vejiga urinaria, mucosa oral. Otro es el alcohol. El beber alcohol aumenta el riesgo de tener cáncer de boca, de garganta, de esófago, de laringe, de hígado e incluso cáncer de mama. La dieta. Las dietas ricas en frutas y hortalizas pueden tener un efecto de protección contra muchos tipos de cáncer,
Por lo contrario, el consumo excesivo de carnes rojas y procesadas está asociado con un mayor riesgo de contraer cáncer colorectal. La edad. La edad, no importa qué edad tengas realmente, te puede dar cáncer. Otro factor de riesgo son los gérmenes infecciosos. Ciertos gérmenes pueden causar cáncer o aumentar el riesgo de tenerlo debido a su capacidad para interrumpir las señales que controlan el crecimiento y proliferación celular, debilitando el sistema inmunológico o provocando inflamaciones crónicas. Otro puede ser las hormonas, que esto puede provocar cáncer de mama, cáncer de ovarios, cáncer de próstata. Otro factor de riesgo es la inflamación crónica, que esta es la respuesta del organismo a una agresión, ya sea una infección, una herida o la acción de una sustancia tóxica generada. Otro factor es la inmunosupresión. Algunos fármacos, enfermedades del sistema inmunitario y algunas infecciones hacen que el sistema inmunitario tenga menos capacidad de detectar y destruir las células cancerígenas o de combatir las infecciones que causan cáncer. Otro factor son los antecedentes familiares. Si el cáncer es frecuente en la familia, es posible que haya mutaciones que pasen de generación en generación. Otro factor es la luz solar, factor principal de riesgo ambiental para el cáncer de piel. Otro factor es la obesidad, que puede provocar cáncer de mama, de colon, de recto, entre otros. Finalmente está la radiación y sustancias en el ambiente. Por un lado, la radiación de ciertas longitudes de onda llamada radiación ionizante tiene suficiente energía para dañar el ADN. Y finalmente, las sustancias en el ambiente pueden ser sustancias químicas, industriales o incluso que se encuentran en nuestro hogar que pueden tener indicios de provocar cáncer. Ahora bien, hablaremos sobre los tipos más comunes de cáncer y cuál es el porqué, o sea, cuáles son aquellos factores de riesgo que hacen más susceptible que desarrollemos cáncer, puesto que si bien un porcentaje mayoritario de mortandad a nivel mundial es a causa de un crecimiento acelerado y descontrolado de las células malignas, que es mejor conocido como cáncer, este se puede clasificar con respecto a su agresividad, sitio primario y la capacidad de diseminarse a otros sitios del primario, donde para que un cáncer se pueda denominar común, este debe tener una prevalencia mayor a 40.000 casos, donde el tipo de cáncer más común es el cáncer de seno, seguido por el cáncer de pulmón, el cáncer de próstata, páncreas, vejiga y cáncer de riñón, los más comunes entre la sociedad actual, donde al hacer un uso estadístico de incidencia y mortandad podemos sacar este tipo de tablas proporcionadas por American Cancer Society, donde podemos comprobar que efectivamente el cáncer de seno es uno de los más comunes en la sociedad actual. Y pues ahora, si bien sabemos que los motivos para desarrollar cáncer aún siguen siendo desconocidos, sin embargo existen ciertos factores que pueden aumentar el riesgo de desarrollarlo, siendo este un hábito, un factor hereditario o exposición que incrementa la posibilidad de desarrollar cáncer, donde 1 de cada 5 hombres tiene riesgo de desarrollar cáncer, mientras que en mujeres el caso es de 1 de cada 6. Así que, ¿cuáles son los factores de riesgo relacionados con el desarrollo de cáncer? Es el uso y consumo de tabaco, que es ya que se han identificado 4.000 sustancias tóxicas y nocivas, de las cuales el 60 de ellas son probablemente cancerígenas, como es el alquitrán y el benceno, donde el consumo se relaciona frecuentemente con el cáncer de pulmón, vejiga urinaria y mucosa oral. Así también tenemos la luz solar, que es una exposición frecuente e intensa de los rayos UV, que está relacionada con el desarrollo del cáncer de piel. O por otra parte tenemos el sexo sin protección, que son enfermedades de transmisión sexual como el virus del papiloma humano, que es el responsable de causar ciertos tipos de cáncer, como es el anal, pene, cervical, vagina y garganta. También por su parte tenemos la edad, puesto que si bien el cáncer se puede manifestar a cualquier rango de edad, la mayoría de los diagnósticos son personas mayores a los 65 años, y algunos otros factores relacionados con el desarrollo del cáncer se encuentran los inmunosupresores, que son medicamentos, enfermedades o infecciones que disminuyen la capacidad del sistema inmunitario para destruir células cancerígenas, y a su vez como la contaminación ambiental, que es una exposición a sustancias químicas que son las responsables del desarrollo de cáncer. Y por último tenemos la obesidad, que está fuertemente relacionado con el desarrollo del cáncer de mama, colon, esófago, riñón, páncreas y vesícula biliar. Bueno, ahora es momento de entrar al impacto social del cáncer a nivel nacional y mundial, puesto que a lo largo de toda la historia de la humanidad, el cáncer ha tenido grandes repercusiones en la sociedad,
puesto que si bien los avances médicos han frenado, interrumpido el ciclo de propagación del cáncer, y con esto se mejora la calidad de vida y esperanza de la población, el cáncer sigue siendo una de las principales causas de muerte alrededor del mundo, y donde un 60% del cáncer ocurre en pacientes mayores de 65, el 40% entre edades de 20 a 64, y alrededor del 1% ronda entre personas menores de 19 años, y que en 2030 se prevé que el número de casos de cáncer aumenta a 23.6 millones de casos nuevos, donde esto ha sido como resultado de las estadísticas, que claro, nos revelan una proyección más actualizada sobre el impacto, los cuales son esenciales para gobiernos, profesionales de la salud e investigadores, para la creación y diseño de nuevas estrategias para abordar el desafío que representa el cáncer para la sociedad en su conjunto, donde esto a su vez se relaciona y se puede traducir en un impacto económico, donde los gastos nacionales sean dedicados a la detención y atención del cáncer. Aquí podemos ver una gráfica de cuántas personas afecta el cáncer, siendo el número 1 el cáncer de mama en su prevalencia e incidencia. Así pues, también existen diferencias entre edades, entre grupos étnicos o factores socioeconómicos que determinan la prevalencia del tipo de cáncer, puesto que si bien el cáncer afecta a todos los grupos de población, existen algunos que están proporcionalmente en desventaja, ya que esto se puede decir que son desigualdades en cáncer, o también conocido como desigualdades en salud por cáncer, donde esto es cuando se observa que los índices de cáncer están mejorando, pero las mejorías se atrasan en algunos grupos a comparación de otros, donde estos grupos se pueden definir por factores asociados como grupos y situaciones en socioeconómica baja, algunos factores genéticos y biológicos, o el acceso a ciudades para la salud, la exposición física a productos químicos, o inclusive la inactividad física y una dieta. Así pues, algunos ejemplos de las desigualdades por cáncer pueden ser cáncer de riñón, como los indígenas americanos y nativos de Alaska tienen un índice más alto de cáncer de riñón que la gente de otros grupos raciales, el mieloma múltiple, que son los afroamericanos, que tienen el doble de probabilidad de morir por cáncer de próstata y casi 2 veces la probabilidad de morir por cáncer de estómago. Así también podemos ver una desigualdad por cáncer en ciertas zonas geográficas, como es el cáncer del cuello uterino, donde mujeres en zonas rurales tienen el doble de probabilidad de morir por cáncer de cuello uterino que las mujeres en zonas más urbanas. A su vez, también existen algunas conductas que hacen que aumente el riesgo de cáncer, como es el fumar y el beber alcohol, como lo mencionamos anteriormente, donde estas están frecuentemente entre jóvenes lesbianas, homosexuales y bisexuales, que entre grupos heterosexuales. Así que esto ha sido todo. Aquí están las referencias.